Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la Vámonos. clase. Aquí, a ver. Aquí estamos. La unidad de hoy se va a llamar Fuentes del Derecho Fiscal Mexicano. En algún momento tú, Armando, has oído hablar de las fuentes del derecho. ¿Sabes lo que es una Sí, fuente? sí, pues es las fuentes son de donde se alimenta pues aquí en este caso el derecho fiscal es donde agarra sus bases, es de donde sí, donde se alimenta, de donde se hizo el derecho fiscal, ¿no? Exactamente. Lo último que dijiste muy correcto, donde se hizo, donde, o bien, donde emana, Sí, donde surge, ajá, donde nace. ¿Ok? sí, Una fuente es donde emana, donde surge, donde nace, donde se hace el derecho fiscal. ¿Ok? Eso es ok, lo que tenemos por una fuente del derecho. sí. A ver, apóyame, por favor, con el concepto de fuente del derecho, Armando. Como se ha señalado con anterioridad, respecto que el derecho fiscal es conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado como fisco y que, y que el principio que regula esta rama del derecho es el de legalidad, en virtud de que todas las relaciones entre contribuyentes y fisco deben regirse por leyes aplicables a cada caso. Sentado lo anterior, lógico es referirse a todos aquellos procesos de manifestación mediante los cuales se crea el derecho fiscal, lo que trae como consecuencia hacer referencia a las fuentes del derecho fiscal. Así es. Si te das cuenta, nos está retomando al concepto de fuente del derecho. Nos retoma otra vez al concepto de derecho fiscal, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad física del Estado. ¿Ok? Lo que ya hemos comentado antes. Sí, Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que este conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado deben de emanar también de algo, y a eso es lo que se le denomina fuente del derecho, ¿verdad? sí, Entonces, si nosotros sabemos que el derecho fiscal son todas aquellas leyes, son todas aquellas relaciones jurídico-tributarias que existen entre un contribuyente y el Estado, todo esto tiene que tener un porqué, de ahí debe de emanar algo, o sea, el derecho fiscal no salió nada más de la nada. sí, Entonces, es por eso, ¿verdad? Es por eso que tuvo que haber algo para que naciera el derecho fiscal, para que nacieran esas leyes tributarias, esas leyes que por medio de ellas existe la relación jurídica entre el contribuyente y el Estado, ¿verdad? A eso es lo que le llevamos fuentes del derecho fiscal. Gracias a las fuentes del derecho fiscal es donde tenemos ya el concepto de derecho y las leyes que prevalecen derivadas del derecho fiscal. ¿Nos quedó sí. claro? Ajá. ¿Ok? Eso viene siendo el concepto en sí de, Fuentes. ok, me vas a estar apoyando así con las diapositivas a leer y ya Sí, te las voy a estar explicando yo, ¿sale? claro que sí. Se entiende por fuentes del derecho el origen, principio, serie de procedimientos de donde emana el derecho. García Maínez señala que las fuentes del derecho son tres tipos: reales, históricas y formales. Reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Históricas son los documentos que contienen el texto de una ley o conjunto de leyes del pasado. Formales son los procesos de creación de las leyes. Ok, si te das cuenta, García Maínez, tú ya habías escuchado hablar de ese autor. Sí, ya. Pues es un autor muy famoso, ¿no? Es un autor que a todos, si bien es Sí, cierto, como estudiantes de la carrera de edición, derecho, los maestros, los profesores nos los han inculcado como un jurista, un escritor, una persona que se ha encargado de conceptualizar diversos temas en cuanto al derecho. A mí en lo personal, cuando yo estudié la carrera, pues también mis profesores me lo nombraban. Y aquí en este libro, pues lo hacen mención que García Maínez relata o más bien narra tres tipos de fuentes del derecho, ¿verdad? Primero dice pues que el derecho
como lo comentamos, es un conjunto de procedimientos, ¿verdad? Es un conjunto de procedimientos para efectos de realizar todo tipo de acto derivado del derecho fiscal. Pero el derecho fiscal nos comenta García Maínez que existen 3 tipos de fuentes del derecho, que son las reales, que son las históricas y que a su vez son las formales. ¿Ok? Nos enfocamos ahora sí en los 3 tipos de las fuentes del derecho que hay. Si hablamos de las reales, textualmente o literalmente nos dice que son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. ¿Ok? Simplemente aquí, pues, las fuentes reales son esos factores, son los elementos en que se conforman, en todo caso, las normas. Esas son las fuentes reales. O sea, una norma, por ejemplo, X, ¿de qué se conforma? Por ejemplo, se conforma de lo que viene siendo el texto, lo que viene siendo la finalidad de esa norma. Entonces, a eso se le debe decir una fuente real. Las fuentes históricas, pues como lo comentan, son los documentos que contienen el texto de una ley o conjuntos o leyes del pasado. Pues son todas aquellas leyes del pasado, como acordémonos de la Constitución, por ejemplo, la que existía antes, ya ve que ha sido muy reformada, códigos anteriores, leyes viejas, leyes históricas. Esas son las fuentes históricas. Sí. O podemos hablar de las leyes o cuestión de normas que ya no están vigentes, pero pues en cierta forma nos sirven para muchas veces para reforzar o para tener un conocimiento pleno de una norma, de una ley. Las fuentes históricas sí nos sirven porque independientemente que no estén vigentes, pues nos sirven como fuentes del derecho histórico, ¿verdad? Como referencia. Como una referencia, exactamente, como un antecedente histórico. Es como nos sirven. Y las formales, estas son las más importantes, Armando, que son los procesos de creación de las leyes. Sí. Simplemente así vienen siendo las fuentes formales. Son los procesos de creación de las leyes. Es el proceso, la forma de cómo se crean las leyes que nos rigen a nosotros. Y en este caso, el derecho fiscal, ¿verdad? ¿Cómo es que se crean las leyes fiscales? ¿Por qué se crean? ¿Para qué se crean? Esas son las fuentes formales, ¿ok? Ok. Bueno. Vámonos ahora a la clasificación de las fuentes del derecho fiscal. Apóyame, por favor, otra vez, Armando, con la leída. Diversos son los criterios para clasificar las fuentes del derecho en general. Sin embargo, solo analizaremos las fuentes formales, ya que su análisis permite dar a conocer cómo se determinan las contribuciones y quiénes las hacen. Permíteme, te voy a interrumpir tantito. ¿Te fijaste que únicamente vamos a analizar las fuentes formales? Sí. Acuérdate que hablamos de fuentes formales, aquellas que hablan de los procedimientos de la creación de las leyes. Y te comenté anteriormente, son las más importantes, ¿verdad? Sí. Ok, puedes continuar. Al hablar de fuentes formales del derecho fiscal, se hace aludiendo a los procedimientos que tienen como fin la creación de las normas jurídico-tributarias. Se pueden señalar como fuentes formales del derecho fiscal las siguientes: Constitución, ley, proceso legislativo, decreto, ley, decreto delegado. Continúa hasta donde dice el punto número 11. Reglamento, circulares, doctrina, jurisprudencia, costumbre, tratados internacionales, generales del derecho. Ok, bueno. Bueno, entonces, como ya me apoyaste en leer este diapositiva, vamos a tocar este tema de la clasificación de las fuentes del derecho. Aquí, más que nada, nos está diciendo que la fuente la fuente principal del derecho son las fuentes formales, ¿verdad? Ya que nos permite conocer y determinar las contribuciones que las hacen. Si estamos hablando de fuentes formales del derecho fiscal, se hace aludiendo, como lo dice aquí, a los procedimientos para la creación de las normas jurídicas tributarias, ¿verdad? O sea, que fue como lo que te dije, las fuentes formales es el mismo procedimiento, es el mismo proceso que se va a utilizar para la elaboración de las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes jurídico-tributarias que hablan de la relación entre el Estado y el contribuyente. Ok. Sí.
Ya desde ahí empezamos e iniciamos con cuáles son, en este caso, esas fuentes formales del derecho fiscal. Y nos enumera 11 fuentes del derecho fiscal en cuanto a las fuentes formales. Esta es una pregunta muy importante, es una pregunta, o más bien un análisis muy importante que te quede bien claro. ¿Cuántas fuentes formales son? Son 11, que vienen siendo la Constitución, ¿verdad? Que ya sabemos, la ley, que es un proceso legislativo, el decreto ley, ¿verdad? El decreto ley, más adelante vamos a ver los conceptos de cada una de estas fuentes formales, ¿eh? El decreto delegado. Sí. El reglamento, las circulares, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, los tratados internacionales y los principios generales del derecho. Estamos hablando de 11 fuentes formales que tenemos para efectos del derecho fiscal. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos ya clasificadas esas fuentes formales, que son 11, vamos a entrar en estudio de manera específica a cada una de estas fuentes formales. Empezamos con la primera, Armando, que viene siendo la Constitución. ¿Me apoyas, por favor, con el concepto de Constitución? Sí, nada más déjeme, paso algo de volada. Sí, yo aquí te espero, no te preocupes. Listo, ya. Constitución. El fundamento de todos el sistema jurídico fiscal mexicano se encuentra en la Constitución, en virtud de que el artículo 133 de dicha Carta Magna establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, la ley suprema de toda unión. Ahí está más claro. Sabemos que la Constitución es la ley suprema de toda unión, Armando. No hay nada por encima de la Constitución. O sea, ¿qué dice? Que como la ley, la Constitución es la ley suprema de toda unión, todas las leyes que surjan van a ser porque emanan de la propia Constitución, ¿verdad? Entonces, todos, desde hablando desde leyes, desde normas, desde tratados internacionales, todos esos tratados deben de derivar en base a la Constitución. Entonces, no puede haber más nada encima de la Constitución. La ley es la ley suprema de toda unión. Yo creo que en las otras clases del derecho que han tenido les habían comentado eso, que la Constitución, pues de hecho la Carta Magna, no puede haber nada encima de la Constitución, todo lo que emane de la Constitución pueden ser las leyes, los tratados internacionales, los normas, todo lo que se celebre, ¿verdad? Sí, pues de hecho esa es una de las principales cosas que cuando empieza uno a estudiar derecho, pues lo primero que le dicen que la Constitución es... Claro. Entonces, como yo estoy impartiendo la clase de Derecho Fiscal y como hablamos que el Derecho Fiscal era una rama autónoma al derecho, yo tengo que empezar también con las bases, ¿no? O sea, porque ya luego, más adelante, si un servidor continúa dándoles la clase de Derecho Fiscal, si me dan la oportunidad, pues tengo que haberles dado las bases a ustedes también, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, apóyame con el concepto de ley. Ley es la norma del derecho del poder público que crea situaciones generales abstractas e impersonales por tiempo indefinido. Constituye la fuente formal más importante del derecho fiscal, después de la Constitución, por lo que ésta se conoce con el nombre de proceso legislativo. Comprende las siguientes etapas: iniciativa o proyecto de ley, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, iniciación de la vigencia, vacación de la ley. Ok, pues ya sabemos que la ley es un derecho público, ¿no? Y que la ley es la segunda fuente formal después de la Constitución, como nos lo establece aquí el concepto, ¿verdad? Entonces, sabemos que al ser una fuente formal, una fuente que es sumamente importante en el derecho fiscal, junto con la Constitución, esta también deriva de diversas etapas.
Si hablamos de las etapas en sí, de una por una, Armando, ya les había tocado también en anteriores ocasiones hablar de las etapas de la ley, como La son esas de, verdad, ¿eh? no me acuerdo, la verdad. Bueno, Sí, o sea, todo ya más o menos sí. Ya los habíamos visto, tengo noción de algo, pero de aquí es lo que no tengo, la vacación de la ley es lo que no sé. ¿Qué es mira, eso? la vacación de la ley se supone que es, ya ves que hay una, a la vacación de la ley es un periodo, el periodo, la vacación de la ley habla del periodo que transcurre en cuanto la ley se publica. Ya ve que Sí, primero se publica la ley. Dice, no, pues ajá, esta ley se publicó el 11 de julio de 2015, ¿ok? sí, La cual entrará en vigor el 29 de septiembre del 2015, que estamos hablando ujú, julio, agosto, septiembre, a los 2 meses, ¿verdad? sí. Entonces, esos 2 meses, ese periodo es la vacación de la ley. ¿Ya me quedé Ah, ok. claro? Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. eso es un periodo, es un lapso de tiempo que está entre la fecha en que se publicó la ley Y en la que se aplica. y en la fecha en que va a iniciar su vigencia. Ok, ¿Ok? perfecto, ¿Les quedó gracias. claro? Sí, Bueno, entonces continuamos con la diapositiva número 7. Apóyame, por favor, únicamente con el decreto de ley. decreto ley. Se está en presencia de un decreto ley cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para expedir leyes, sin necesidad de una delegación del Congreso de la Unión. Dicha autorización se otorga ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, a cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro. ¿Ok? Si te das cuenta, el decreto ley es una facultad que tiene el Ejecutivo, es una facultad que tiene el presidente de la República, de Sí, él expedir una ley sin necesidad de pedir autorización al Congreso de la Unión. Fíjate cómo dice, dicha autorización se otorga ante situaciones consideradas como graves para la sí, tranquilidad pública o cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues hay situaciones, yo creo, por ejemplo, no se ha dado el caso aquí en México de situaciones de terrorismo, de situaciones que ponga en peligro la paz social. Entonces, yo digo que ahí es donde puede expedir una ley el presidente de la República, sin en este caso, sin pedirle autorización al Congreso de la Unión. ¿eh? sí, Entonces, nos puede quedar bien claro que el decreto ley es una facultad plena, así de fácil, es una facultad plena que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso, el presidente de la República, de emitir una ley sin necesidad de pedirle autorización al Congreso de la Unión. Caso contrario al decreto delegado. El decreto delegado es cuando el Congreso de la Unión transfiere al Poder Ejecutivo para que éste legisle. ¿Ok? Entonces es donde ya el Congreso de la Unión le dice, en este caso al Poder Ejecutivo, ¿y sabes qué? Puedes emitir esta ley. esta ley. Exactamente, se llama así porque porque son emitidas con carácter de derecho presidencial y porque debe su existencia a una delegación de facultades legislativas a favor del Ejecutivo. Aquí ya el decreto delegado son las facultades, ya no son del Ejecutivo directamente, son facultades del Congreso, ¿ok? Pero el Sí, Congreso le delega al Ejecutivo. O sea, de cuenta que el Congreso, yo tengo la facultad como Congreso y yo le digo al presidente de la República, ¿sabes qué? Tú puedes emitir esta ley. ¿Ok? El presidente de la República no la puede emitir nada más por sus pistolas, como dicen, como el sí, decreto ley. En el decreto ley sí la puede emitir con independencia, ahí sí tiene autorización el solo. Pero en el decreto delegado no, en el decreto delegado es todo lo contrario. Ahí se tiene que esperar, en pocas palabras, a que el Congreso de la Unión le autorice. sí. ¿Verdad? ¿Te quedó claro? Como la mayoría de las leyes que propone La todas las mayoría leyes. porque, exactamente, son la mayoría porque ya el decreto ley te habla que va a ser solamente en situaciones que se pongan en peligro la paz y la tranquilidad pública. Es el Sí, decreto ley, nada más es donde el presidente va a tener esa facultad. ok, ¿Ok? perfecto.
A ver, apóyame aquí con reglamento. Reglamento. Seguimos ahora con reglamento. No, ya hablamos de constitución, fuentes formales. Ya hablamos de ley. Ley. Ahora estamos con reglamento. Exactamente. Ok. Disposición de carácter legal expedida por el Poder en uso de una facultad propia que le otorga la Constitución. Tiene como finalidades las siguientes: facilitar, aclarar y precisar el alcance de una ley y su aplicación, crear órganos y otorgarle las facultades propias para la exacta observación de las leyes, ocuparse de la organización y funcionamiento de la administración en general. Ok. Si te das cuenta, el reglamento también es una facultad del Ejecutivo. Es una facultad que tiene el Ejecutivo para facilitar en este caso o precisar el alcance. Por ejemplo, si ya existe una ley, si te das cuenta, no sé si has visto tú los reglamentos, por ejemplo, los reglamentos, nosotros en todo caso en el SAT tenemos reglamentos interiores que nos rigen, además de las leyes, tenemos reglamentos que nos dan a nosotros facultades. No nomás al SAT, también se lo pueden dar a cualquier dependencia del gobierno. Sí, yo sé. Por ejemplo, a PGR, a la Secretaría, a la Secretaría de Ganadería, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Agricultura, a todas. Todos ellos tienen sus propios reglamentos y esos reglamentos los expide el presidente de la República, ¿ok? Sí. Pero esos reglamentos van derivados de las mismas leyes. Por ejemplo, sí. En el caso de nosotros de Hacienda, en el caso en cuestión del fisco, los reglamentos los expide el mismo Ejecutivo, pero son para darle un complemento a las leyes que ya existen, ¿verdad? Sí. Como que esa es uno de los objetivos. El otro objetivo es otorgarle facultades a las mismas dependencias. Por ejemplo, a mí como autoridad, me pueden decir, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa 3, puede realizar estos actos. Entonces, a mí el Poder Ejecutivo me está emitiendo un reglamento donde yo como autoridad aquí en Los Mochis, yo puedo realizar esos actos que vienen derivados de las leyes fiscales también, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, en materia fiscal, ha habido situaciones que, por ejemplo, si no estás tú estipulado tu actuación en un reglamento, puede ser impugnable esa actuación tuya. No porque diga en la ley, muchas veces, en la ley, por ejemplo, en el código, en una ley superior, y si no viene en un reglamento, esa actuación tuya se puede considerar ilegal. No tiene validez. Entonces, nomás para que veas qué importancia tienen los reglamentos también. No son más que la ley, ¿no? Pero tienen que ser específicos. Un reglamento te tiene que especificarse por ahí, dice, crear órganos y otorgarles facultades propias para la exacta observación de las leyes. O sea, ese órgano, por ejemplo, somos auditoría, y ellos, y el presidente nos debe de otorgar facultades propias. ¿Dónde está? Aquí, mira. Aquí en el segundo. A ver, esto me lo... Crear órganos y otorgarle las facultades, en el la segunda flechita. Sí, pero quiero esto. Ok. Facultades propias, ahí está. Y para la exacta observación de las leyes, aquí haz de cuenta que es de que nosotros, si existe la ley fiscal, si existe la ley, el código, lo que viene siendo que bueno, soy para rayar, me puedo que fui a la primaria. No me desmadre que hice. Bueno, él como Poder Ejecutivo me va a dar a mí una atribución mediante un reglamento para que yo pueda ejercer mis facultades, ¿verdad? Aquí están. Y la otra también es de ocuparse de la organización y funcionamiento de la administración general. O sea, en cierta forma, crean los reglamentos para hacer las estructuras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo yo, bueno, yo tengo una administración, pero yo dependo de una administración general. O sea, la mía, auditoría, se llama administración desconcentrada. O sea, mis jefes en México se llaman Administración General de Auditoría. O sea, sí. Y así va para arriba. Entonces,
Esa es la estructura, pero todo eso lo crea el Poder Ejecutivo. ¿Sí me explico? Y así como lo crea, también lo pueden desaparecer y, o sea, hacer lo que les dé la gana. Ok. Bueno. Ahora sí, apóyame con esta diapositiva. Circulares son derivaciones de los reglamentos de carácter administrativo. La diferencia entre reglamento y la circular radica que en el primero únicamente puede ser expedido por el presidente de la República y la segunda puede ser emitida por todos los funcionarios superiores de la administración pública, como los secretarios de Estado, los directores generales, etc. Sirven para dar a conocer el criterio que deben seguir las dependencias en cuanto a la aplicación de las leyes fiscales. Hasta ahí. Si te das cuenta, las circulares, esas sí ya no las puede emitir ya son más abajo. Por ejemplo, yo tengo mis jefes, mi administrador, no, por ejemplo, los administradores generales, los que ya dependen de mi dependencia, ellos pueden emitir circulares, son más internas esas. ¿Sí me explico? Esas ya no las emite el presidente de la República. Pero también las circulares, todo emana de un reglamento, tiene que emanar de una ¿cómo se llama? De una ley. ¿Sí me explico? Haz de cuenta que es como una norma interna la circular. Así como ustedes, por ejemplo, en BAFAR, tienen sus normas internas, así nosotros también tenemos nuestras normas internas, que son las circulares, y nos las emiten nuestros mismos jefes inmediatos. ¿Sí me explico? Sí. El reglamento es punto y aparte. El reglamento sí ya los pide el presidente de la República. Ok. Y la jurisprudencia, pues ya se había hablado de la jurisprudencia, ¿no? Que son 5 ejecutorias resaltadas en el mismo sentido, no ininterrumpidas. Entonces, derivado de eso, cuando sucede ese tipo de situaciones, cuando se emite 5 ejecutorias en el mismo sentido, es cuando ya causa jurisprudencia, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, apóyame con este. Primero lee de uno por uno. Sí. Ya luego haces pausa. Lees doctrina, haces pausa, lo explico. Lees costumbres, haces pausa, lo explico. Y luego tratados internacionales. Ok, doctrina es el conjunto de estudios, opiniones y razonamientos que los estudiosos del derecho consignan en sus obras. Ok, la doctrina, pues haz de cuenta que es más que nada, todo es doctrinario, o sea, los estudios, quien estudia el derecho, por ejemplo, los que hacen libros, los que son opiniones de los juristas, de que una vez analizando las leyes, pues son las opiniones o los conceptos que ellos dan, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok, ahora costumbre. Es la repetición constante y permanente de un hecho en el mismo sentido que se vuelve obligatoria para la comunidad con el objetivo de resolver situaciones jurídicas. Claro, los hechos que nosotros mismos como seres humanos muchas veces hacemos pueden hacerse ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, no sé si allá en Chihuahua está el paso de cortesía que le llaman, que cuando hay 4 altos, que llega el que llega primero, es el que va a pasar. Sí está eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, aquí en Mochis no tiene mucho que lo implementaron porque cuando el que no llegue primero en la madre, pum, que había gente, cuando menos empezaba a voltear y estaban trenzados. Entonces, ya ahora ya lo aplicaron, o sea, es algo que se hace primero que es costumbre y ya lo hacen como ley y lo aplican en la ley de tránsito. Es un ejemplo. Y ya los tratados internacionales, pues sabemos que son los tratados que se hacen entre los estados, entre los países, ¿verdad? Para resolver cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, deportivas, etcétera. ¿Ok? Ok. Bueno. Vámonos a la diapositiva. Faltan tratados internacionales, sí. Sí, esas son las cuestiones diplomáticas que se hacen entre los estados, te digo. Apóyame con lo último, que son los principios generales de derecho. Es la última de las fuentes formales. Sí, es el conjunto de verdades jurídicas notorias, indiscutibles y de carácter general elaboradas por la ciencia y que sirven para que el juzgador pueda dar solución a un caso concreto, con la condición de que no haya disposición legal aplicable y que no estén en contradicción con las leyes cuyas omisiones tratan de cubrirse.
Así es. Pues los principios generales del derecho, pues como lo dice, son un conjunto de verdades jurídicas, ¿no? Donde en este caso la ciencia las va a tomar en consideración para poder hacer una ley, pero siempre y cuando ese principio no contravenga a lo que establece la misma ley, ¿verdad? O sea, va a ser una base que el juzgador va a utilizar como fuente del derecho, pero siempre y cuando que ese antecedente, que ese principio no contravenga a la ley que se va a aplicar. Eso es lo que vienen siendo los principios generales del derecho. Sí. Ahora vamos a hablar así de manera breve de la importancia que tienen cada una de las fuentes formales en el derecho fiscal. Apóyame así. Y párrafo igual, vas a leer párrafo por párrafo y ya lo voy a explicar yo. Porque si te das cuenta, primero habla de la importancia de la Constitución, luego habla de la importancia del decreto ley, y así lo va a estar hablando una por una, cuál es la importancia. Está bien. Prácticamente la importancia de que habla cada una tiene mucha relación con el concepto de que tiene cada una. ¿Comentaste algo, Armando? No, que ok, le digo. Está bien. Bueno. Aquí ya se unió Don Ignacio. Don Ignacio. No, así es, don Ignacio. Sí, soy yo. ¿Qué hay? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Acabo de llegar, ando a las carreras, pero aquí estoy ya. Tarde, pero bueno. Seguro. Sí, ahí disculpen. No, Ignacio ya sabe, continuamos con estamos hablando ahorita de las fuentes del derecho fiscal. Pero yo ya le dije a Armando que no hay problema. Ahora, pues, con lo que pasó con Jaciel, con su mamá, pero yo les voy a hacer llegar toda la documentación necesaria respecto a las clases para que no tengan ninguna duda al momento de realizar las actividades. Muy bien. Más ustedes que pues en pues la clase prácticamente hoy culmina y fueron los que estuvieron aquí presentes, ¿no? Que es algo que se toma mucho en consideración, que a uno lo tomen en cuenta ustedes también aquí, por el tiempo. Así es, maestro, nomás como le digo, acabo de llegar, ando a las carreras, pero aquí estamos, gracias a Dios. Ahí disculpe la tardanza y estamos listos para lo que venga. No, está bien, le agradezco su atención y pues continuamos. Armando, apóyame con la importancia de la Constitución, por favor, como puente del derecho. Sí, oiga, profe, ahí le mandaban un mensaje. Ahí... ¿Me lo mandaron a mí? Sí, que de Heréndida. A ver, ¿y en dónde lo puedo? Dijo el... Ahí abajo, bueno, abajo se pone, en la pantalla, ahí en su pantalla se debe poner el mensaje, ¿no? Ah, es como donde está lo del Messenger. Sí, se me hace que sí. Pero me parece el número 5, pero no. Aunque no, pues es de Heréndida que estuvo conectada. Nada más hizo desde el principio. Bueno, iniciamos con la importancia entonces de la Constitución. Ok. La importancia de la Constitución y de la ley como fuentes del derecho queda manifiesta con lo expresado en el punto donde se establece que algunos autores consideran que la ley es la única fuente formal del derecho, por dictaminarlo así la Constitución. Así es, pues sabemos que ¿qué quiere decir? Que esto te lleva a lo mismo, pues que la Constitución es la ley suprema de toda unión, pues, que no hay nada más por encima de la Constitución, y que si la Constitución establece determinada situación o si la Constitución lo dictamina, pues así debe de ser, ¿no? Es la importancia que hay en cuanto a la Constitución. Ahora dime cuál es la importancia del decreto ley. Si te acuerdas que dijimos que el decreto ley era aquella facultad que tenía el mismo Ejecutivo para poder, en este caso, emitir una ley. La importancia del decreto ley en materia fiscal es mínima porque puede presentarse en situaciones excepcionales. En cambio, la del derecho delegado sí es de tomarse en consideración, pues en un momento dado el Ejecutivo de la Unión, con autorización del Congreso, podrá legislar en materia tributaria. Así es. Yo nomás doy por si no llegaron, por ahí no voy a burlar de él. Así es, entonces, si te das cuenta, esto que estamos viendo es la facultad que le dan, en este caso, al propio Ejecutivo.
como es la importancia que hay. ¿Por qué? Porque el ejecutivo tiene la facultad plena para emitir una ley sin necesidad de autorización por parte del Congreso, ¿verdad? Okay. Eso es lo que ya nos quedó claro, dice. Por eso dice que la importancia del decreto ley en materia fiscal es mínima, porque puede presentarse en situaciones excepcionales, por eso dice que es mínima. ¿Por qué? Porque ¿en qué situaciones excepcionales? Cuando en este caso perjudique la tranquilidad del país, cuando la paz social, o sea, un momento de emergencia. Por eso en este caso los juristas, el decreto ley, señalan que es mínima la importancia, no tan importante como la Constitución. ¿Sí me explico? Sí. Me da cuenta que le restan valor pues al decreto ley. Bueno, ¿y esta clasificación está por orden de importancia o cómo, profe? Pues fíjate que yo la analicé, es como viene en el libro. No viene nada. No, Ahí no, sí la Constitución sí es en primer lugar, pero... De hecho no está por orden por importancia, porque más adelante vamos a ver unas que también son importantes y ya pasamos del decreto ley que señala que no es. Ok. Perfecto. Don José me dijo que se llamaba, ¿verdad? Ignacio. Don Ignacio, perdón. Ya lo estoy cambiando de nombre, don Ignacio. José ¿Me apoya, Ignacio, por favor, a leer el primer párrafo de esta diapositiva? Únicamente el primer párrafo. Muy bien. El reglamento como fuente del derecho es muy importante, ya que no solo desarrolla y detalla los principios generales contenidos en las leyes para hacer posible su aplicación, sino que ha sido costumbre de legislar, anunciar en leyes fiscales que imponen obligaciones a los causantes, que serán el reglamento en el que los precise en todos sus aspectos. Así es, aquí ya, si te das cuenta, Armando, ya le está dando importancia al reglamento, porque Sí. el reglamento prácticamente, como lo comentamos con anterioridad, lo expide el Poder Ejecutivo, pero viene siendo un complemento de la ley, pues. ¿Sí me explico? Puede existir una ley, pero a fuerzas, muchas veces esa ley para que sea aplicable debe estar escrita en un reglamento para que sea directamente su aplicación, ¿verdad? En este caso, si, como dice, pues si no hay un reglamento, el legislador debe anunciar esas leyes mediante ese reglamento para que los causantes puedan cumplirlo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, ahora las circulares también señala que no tienen importancia considerable en el derecho. ¿Por qué? Porque su aplicación es mínima. La circular no contiene normas de carácter jurídico, sino son simplemente explicaciones dirigidas a funcionarios. ¿Qué quiere decir con eso? Que es interno. Las circulares son internas, las circulares son las que se emiten dentro de una normatividad interna de cada dependencia. Como te comenté, la Secretaría de Agricultura puede tener sus circulares internas. Nosotros, en este caso, el SAT, tenemos nuestras circulares internas, que no tienen nada que ver con PGR, que no tienen nada que ver con pesca, que no tienen que ver con PEME, nadie. Entonces, las circulares, por eso aquí los estudiadores del derecho le dan una importancia mínima. ¿Por qué? Porque son internas las circulares. Entonces, ya si hablamos de la jurisprudencia, pues sí, la jurisprudencia tiene una enorme importancia como fuente del derecho, porque derivado de la jurisprudencia es donde las mismas leyes pueden ir evolucionando, pueden ir evolucionando. ¿Por qué? Porque sucede en casos concretos, sucede que, por ejemplo, hay 5 ejecutorias en el mismo sentido, entonces ya hay jurisprudencia, entonces derivado de esas jurisprudencias es donde las leyes también se van evolucionando, se van creando leyes nuevas, o si bien es cierto esa ley tenía una laguna, entonces derivado de una jurisprudencia ya esa ley ya la modifican, la subsanan. Oiga, profe, pues yo por decir con la jurisprudencia, mi opinión, yo pienso que hace un desorden con las leyes, ¿no? Se te hace. Sí, o sea, porque si está una ley y ciertos jueces consideran que es mejor otra, que se aplique otra ley o que ellos, ahí es a criterio de los jueces, ¿no? Se utiliza un poquito el criterio de los jueces. Sí, o sea, es que Sí? yo tengo conocidos, fíjate, que son ministerios públicos, que son gente que trabaja en los tribunales,
Y me dicen, no, hombre, dicen, los jueces resuelven, depende cómo amanecieron de ánimo. Sí, por eso le digo. O sea, los vatos para empezar se creen dioses. Sí, Ellos se creen, los jueces se creen dioses, se creen que con el cuento que ellos tienen la última palabra, ellos que no tienen errores, que no tienen, mira, y a mí en lo personal, y no es que somos seres humanos, yo también cometo errores, ustedes también cometen errores, los jueces son humanos, cometen errores, pero se creen de otro planeta los vatos. Sí, yo te digo porque he tenido relación con ellos en cuestión laboral y sé cómo son y sé que ellos, a nosotros nos llegan sentencias. Hay veces que los contribuyentes hacen alusión a un agravio y ese agravio les es favorable al contribuyente. Y hay veces que meten el mismo agravio en la demanda y no les es favorable. Y sí. dicen uno, bueno, ¿y por qué aquí sí le hizo caso y en la otra no le hizo caso? O sea, es que depende, pues, cómo amanezcan de humor, así son bipolares, no sé. Sí, por eso yo en lo personal yo pienso que la jurisprudencia pues echa a perder todos los reglamentos, todas las leyes, porque Y ya están si, creadas. si están creados ya está creada una ley y ciertos jueces consideran diferente, pues entonces ya esa ley ya hay cómo combatirla a favor o en contra. Sí, no, sí. Bueno, Pero bueno, pero pues así de estos ellos son los jueces. sí, Hay que acatar, son los que imparten la justicia. así es. Los tratados internacionales carecen totalmente de importancia, dice, como fuente del derecho, ya que no se han celebrado en el Estado mexicano en ningún momento en materia fiscal. Por eso no le dan importancia. No ha habido ningún tratado internacional a la fecha que se celebre en materia fiscal. Sin embargo, con la firma del Tratado de Libre Comercio se puede considerar como una fuente del derecho fiscal, pero no como un tratado internacional, sino como una ley al adquirir ese carácter. ¿Sí me explico? O sea, a lo único sí le dan importancia al Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Por la entrada y salida de mercancías, ¿verdad? Pero no le dan tanta importancia a lo que vienen haciendo los tratados internacionales porque de manera específica no se ha emitido ninguno lo que es en materia fiscal. ¿Y por qué? Porque México tiene su propia ley fiscal, debe de ser por eso, no hay ninguna otra respuesta lógica más que eso, ¿no? El Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que constituye la base de la legislación tributaria en nuestro país, el cual es una ley de carácter federal emanada del Congreso de la Unión con el objeto de regular las actividades financieras del Estado y con el alcance de dar a conocer todos los contribuyentes y a las personas que están ligadas por alguna actividad con ellos, sean personas físicas o morales, la obligación que tienen de cumplir con las disposiciones relacionadas con la contribución para los gastos públicos, tal y como lo ordena el artículo 1 del CCFF. Don Ignacio, yo lo abrevio, pero el FF es Código Fiscal de la Federación. Y Código Fiscal de la Federación. Perfecto. Todo esto que nos acaba de apoyar don Ignacio en leer, lo establece el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Pues de que habla de que tanto las personas físicas como las personas morales están obligadas al pago de contribuciones, ¿verdad? Al pago de contribuciones. Entonces, es derivado a que exista en este caso la relación tributaria entre los contribuyentes y el Estado. Entonces, dice también que el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que constituye aquella base tributaria en nuestro país, ¿ok? Entonces, esa base tributaria en nuestro país es el propio Código Fiscal de la Federación. Es donde vienen todas, en este caso, las atribuciones, las obligaciones, los derechos que tienen los contribuyentes para contribuir al gasto público. En este caso, hablando de personas físicas como personas morales, ¿verdad? Entonces, esa obligación, si ustedes la quieren o la pueden analizar, se establece en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Ok. Esta disposición pues está muy
muy relacionada con el artículo 131, recuerdan, de la Constitución, que Sí. habla de que nosotros tenemos la obligación de contribuir al gasto público, derivado del pago de contribuciones. Asimismo, lo establece también el Código Fiscal de la Federación. Es una relación que existe entre el artículo 131 de la Constitución y el artículo 1 del Código. ¿Nos queda claro? Sí. Sí es. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo la clasificación de las contribuciones. ¿Me apoyas, por favor, Armando? El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Dicha clasificación se realiza siguiendo los lineamientos señalados en la Ley de Ingresos de la Federación. Dicha disposición también señala los accesorios de las contribuciones, especificando que son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo, a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Ok, entonces el artículo 2 ya nos habla de lo que ya habíamos comentado en la clase pasada, de que qué vienen siendo en este caso los impuestos, que los impuestos se clasifican en aportaciones de seguridad social, que fue lo que me comentaste, Armando, que era lo que venía siendo el pago del seguro. Sí. Entonces es una aportación de seguridad social. Entonces las contribuciones de mejoras y los derechos. Entonces, en eso están clasificadas las contribuciones. También nos señala que esa disposición, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos habla también de que los accesorios de las contribuciones vienen siendo los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo. ¿Qué quiere decir con esto? Ya hablamos, acuérdense, de los recargos. Los recargos, por ejemplo, vienen siendo cuando uno no paga en un tiempo determinado una obligación, entonces en ese tiempo le va a generar recargos. A eso se le llaman accesorios. ¿Ok? O sea, si por ejemplo tú te dices, ¿sabes qué? Le debes tanto de impuestos al fisco, pero tienes que pagar para el día 1 de mayo. Y si en mayo no los pagas hasta octubre, te van a generar recargos de todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. De 6 meses te van a cobrar un determinado concepto por recargos. A esos recargos se le llaman accesorios. No son contribuciones, es un accesorio de la contribución. Y eso te lo establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí el punto número 4.3 nos habla de los créditos fiscales. Es otro tipo de clasificación de las contribuciones. Dice que los créditos fiscales son aquellos que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de accesorios que tiene derecho a percibir el Estado, incluyendo las responsabilidades que también tiene derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares. ¿Qué quiere decir con eso? Es todo aquel derecho que tiene el Estado de percibir. O sea, haz de cuenta que el crédito fiscal es un derecho que tiene el Estado, ¿verdad? Derivado de la obligación que tenemos nosotros de pagar contribuciones. A eso se le llama el pago que hacemos nosotros, como les comenté con anterioridad, de recargos, acuérdense que en la clase pasada hablamos, ¿qué es un crédito fiscal? No me acuerdo que me dijo, no, yo pensé que un crédito era algo que me iban a dar, algo así. ¿Tú dijiste, Armando? Sí. No, pues aquí es todo lo contrario, aquí es un derecho que tiene el Estado, es el cobro que hacen ellos hacia nosotros, es la suma de las contribuciones, de las multas, de los recargos, toda esa suma se llama crédito fiscal, ¿ok? Ok. ¿Sí te acuerdas, don Sí. Ignacio? Sí. Qué bueno, ok, continuamos. Apóyeme, por favor, don Ignacio, con la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales. De acuerdo con el artículo 5 del Código Federal, ¿qué? ¿Fiscal? Del Código Fiscal de la Federación. Ok, el Código Fiscal de la Federación. Las normas que establecen cargas
a los particulares, como son los que se refieren a los sujetos del impuesto, objeto del impuesto, las bases o tasas, etcétera, son de aplicación estricta. Esto quiere decir que deben interpretarse tal y como las establece la ley. También son de aplicación estricta las disposiciones que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y, sobre todo, las que imponen sanciones, ya que deben observarse en forma estricta los requisitos que para tal efecto señale el Código Federal de la Fiscalía. Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación. Ya no se lo voy a abreviar, don Ignacio, porque luego se va a enojar conmigo. No. Código Fiscal de la Federación. Sí. Cuando no existe una disposición fiscal expresa para determinado caso, se aplican supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal. Se entiende por derecho común del derecho civil. Ok. La interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales. ¿Qué nos habla esta diapositiva? Esta diapositiva nos habla de que la aplicación de la ley es de manera estricta. ¿Ok? Como lo son todas las leyes. Se presenta un caso concreto, ¿verdad? ¿Qué tiene qué sucede? Hay que aplicar la ley. No hay que aplicar, oye, que omitiste pagar impuestos. No te van a aplicar la ley laboral. Te van a aplicar una ley que, ¿qué ley te van a aplicar si omitiste pagar impuestos? A ver, Armando, ¿qué ley te van a aplicar? La ley... Si omitiste pagar impuestos, no te van a aplicar una ley laboral. ¿Qué ley es la que te van a aplicar? Fiscal. Una ley fiscal, exactamente. O sea, por eso mismo dice, es de aplicación estricta. Y si omitiste pagar el impuesto sobre la renta, pues lógicamente te van a aplicar la ley del impuesto sobre la renta. Si omitiste pagar el impuesto al valor agregado, te van a aplicar la ley del impuesto al valor agregado. O sea, son leyes de aplicación estricta a las disposiciones fiscales, a cada caso concreto. Si tú cometiste una infracción o una sanción, se te va a aplicar la ley de la materia, la ley que lo rige. ¿Sí me explico? Sí. La ley del IEPS, la ley del IETU, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta. Cada ley es específica y se aplica a un caso concreto y de manera estricta. ¿Ok? Pero al final estamos hablando de la supletoriedad que nos habla el propio artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Hay lagunas en las leyes. Hay situaciones que se presentan en la actualidad y que la ley no lo contempla. Por ejemplo, puede suceder que una persona cometió una infracción y esa infracción no esté estipulada en el código, no esté estipulada en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del IVA. ¿Qué pasa ahí? Aplican de manera supletoria el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. O sea, ya aplican, tienen que aplicar otra ley. Y esa ley es la ley del derecho civil, como dice aquí. Voy a leerles el último párrafo. Dice, cuando no exista una disposición fiscal expresa para determinado caso, ahí está, ¿ok? Cuando no exista. Vamos a venir aquí, a ver. Cuando no exista, mira, cuando no existe disposición para determinado caso, se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común. O sea, si no hay una disposición, ya hablamos que las leyes deben de aplicarse de manera estricta, pero puede suceder el caso de que no exista una ley. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Este contribuyente, dice el fisco, este contribuyente omitió pagar este impuesto, pero derivado de que no tenía este tipo de documentación. Pues sí, pero ¿dónde dice la ley? La ley ¿dónde me dice cómo yo le puedo valorar este tipo de documentos que me presentó? ¿Dónde dice que se los puedo valorar yo? Si no hay cómo. Bueno, entonces vámonos al Código Civil. Aquí dice, se entiende por derecho común el derecho civil. Y aquí lo dice, cuando no exista una disposición expresa para determinado caso,
se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, ¿verdad? Se entiende por derecho común el derecho civil. A nosotros nos pasa mucho eso. Cuando un contribuyente nos presenta unas pruebas y esas pruebas decimos, bueno, es un contrato de arrendamiento, es un contrato de mutuo, es un contrato de prestación de servicios, pues muchas veces el código fiscal o la ley del impuesto sobre la renta o depende qué disposición le estamos aplicando, no lo establece cómo valorar ese contrato, no lo establece. Entonces, ¿qué ley rige los contratos? El Código Civil. Es la ley que aplicamos de manera supletoria y lo señalamos. El contribuyente, toda vez de que no proporcionó los contratos debidamente certificados ante notario público o se observa esta situación, incumple lo previsto por fulano artículo establecido en el Código Civil, pero tiene que ser en el Código Civil Federal, no del fuero común. Estamos hablando de unas disposiciones de leyes federales. O igual, si es de procedimiento, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, esto se aplica únicamente por supletoriedad, cuando no existe una disposición que establezca la ley. No sé si les quedó claro este punto. Sí. Don Ignacio, O sea, a ver, ¿le quedó claro? ¿Tiene una duda? Pues, o sea, cuando no lo especifique el Código Fiscal Federal, entonces lo puede usar el Código Civil. Exactamente, el Código Civil, o si es de un procedimiento, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así es. Va a suplirlo, pues, por eso se llama principio de supletoriedad, y lo establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Con eso se ampara con el artículo 5, nada más dice, bueno, el artículo 5 es el que habla de la supletoriedad. Ajá. Entonces ya usa usted el Código Civil Federal. Exactamente, y muchas veces se utiliza para valorar, para rechazarle algo que presentó el contribuyente, cosas así, ¿verdad? Ok. profe, sigan la clase. Esto es Están algo muy hablando. importante, la verdad, y no es que yo me la dé, pero muchos maestros no enseñan este tipo porque esto sí se ve más en la práctica, pues. Un maestro de derecho fiscal que no está en la práctica, no te lo va a decir. Ok. No lo vas a ver. Bueno, entonces, continuamos. ¿Me apoyas, Armando, por favor, en la causación y determinación de las contribuciones? Causación y determinación de las contribuciones. Las contribuciones se causan cuando se realiza el hecho generador del crédito fiscal, es decir, cuando se efectúa la situación prevista por las leyes fiscales que se encuentran en vigor cuando éstas ocurran en los términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. La determinación de las contribuciones se debe hacer conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. Sin embargo, podrían aplicarse las normas sobre procedimientos que se expidan posteriormente. Tal es la interpretación que debe darse al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos se debe pagar de acuerdo a la ley vigente en el momento en que se causó, pero para hacerse efectivo se deben de aplicar normas de procedimiento. Lo mismo sucede con el ISR, el cual debe calcularse según la tarifa vigente en que se generó la contribución, pero se puede aplicar normas de procedimiento con posterioridad. Ok, entonces, como estamos viendo aquí, este punto nos habla de cuándo se van a aplicar las disposiciones fiscales. Dice que las contribuciones, en este caso, se van a causar desde el momento en que se realicen. O sea, ¿cuándo? O sea, simplemente ahí es cuando se va a causar la contribución. Si yo omití pago, si yo tenía la obligación, ya ves que, por ejemplo, viene el pago de la tenencia. Oye, que la tenencia se paga ahora a partir del 1 de enero, ¿verdad? Entonces,
Si a partir del 1 de enero no pagaste la tenencia, viene enero, febrero, marzo, y ya la pagas digo, es en los estados en que estamos obligados a pagar tenencia. Donde no estamos obligados, pues no. Entonces, si no pagaste la tenencia en esas fechas, pues ya tú posteriormente debes de pagar, te van a cobrar recargos y te van a cobrar multas. Por eso te establece es muy específico esto, que las contribuciones se causan se deben de pagar desde el momento en que se causan. ¿Sí me explico? Estamos claros. También en materia ya de impuestos federales, por ejemplo, lo que viene siendo el IVA, por ejemplo, los pagos de IVA, esos se deben de pagar cada mes, cada mes. Por ejemplo, si no los pagaste, no pagaste un pago mensual de IVA, por ejemplo, no pagaste ni enero, ni febrero, ni marzo, y te esperas hasta diciembre, pues lógicamente de esos pagos que no pagaste en esos meses, te van a cobrar multas y te van a cobrar recargos. ¿Sí me explico? Por eso la causación de las contribuciones y la determinación debe ser la fecha en la que están fijadas. ¿Les quedó claro? Sí. Si no pagas, es donde ya vienen los accesorios, como hablamos, que son los recargos, que son las multas, ¿verdad? Unas son las contribuciones y otras son los accesorios. Así es, maestro. Don Ignacio, apóyame por favor aquí en el plazo del pago de las contribuciones. Es importante para el causante saber cuál impuesto va a pagar, pues cada ley establece plazos diferentes, como la del ISR, el IVA, etcétera. De ahí que el párrafo 4 del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación señala que las contribuciones se pagarán en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no es absoluto, ya que señala que si en las leyes fiscales específicas no se prevé un plazo o fecha para realizarlo, el pago se hará mediante una declaración dentro de los siguientes plazos. Si la contribución se calcula por periodos, la obligación de recaudarla será a más tardar el día 17 de cada mes, calendario inmediato posterior del terminación del periodo de la retención o recaudación. Sí, esta diapositiva está estrechamente relacionada con la anterior. ¿Por qué? Porque nos está hablando cuándo vamos a pagar las contribuciones. Y las contribuciones se pagan dependiendo como lo establezca cada ley, ¿verdad? O sea, si el Código Fiscal de la Confederación te señala cuándo se van a pagar, en este caso, las contribuciones, en esa fecha es cuando se van a pagar. Pero muchas veces dicen que el Código Fiscal no es absoluto, o sea, no te puede en todo caso decir cuándo se van a pagar todas las contribuciones. Y si no lo señala, por ejemplo, lo que les mencioné yo en la anterior diapositiva, en cuestión del IVA, que les dije que el IVA se pagaba por cada mes. Entonces dice que el IVA se paga más tarde el día 17 de cada mes. Por ejemplo, el IVA de diciembre del 2018 lo van a pagar el 17 de enero del 2019. ¿Sí me explico? Aquí lo dice. Si la contribución se calcula por periodos, en este caso el IVA se calcula por periodos, la obligación de recaudarlo será más tardar el día 17 de cada mes calendario inmediato posterior. O sea, si tú vas a pagar un IVA, aquí estamos, ¿qué mes es ahora? Noviembre. Noviembre. El IVA del mes de noviembre se va a pagar el día 17 de diciembre. Mañana es el último día. Ah, aquí estamos ahora, sí. Mañana se Sí, puede hacer el último día. De hecho, ahorita estaba hablando con que mañana tenía que pagar. ¿El IVA? Sí, creo que sí. Sí, eso debe de ser. Es el día 17 de cada mes. Y de manera consecutiva, por ejemplo, el de diciembre se va a pagar el 17 de enero del 2019 y así. Sí. El de enero, en febrero, el de febrero, en marzo, así. Cada día 17. Ok. Bueno, respecto al domicilio fiscal, pues sabemos que el domicilio fiscal, pues es aquel dato, ¿no? Es aquella cuestión que tienen los contribuyentes para
con la finalidad de que exista una relación tributaria, con la finalidad de que Hacienda, con la finalidad de que el Estado lo tenga localizado ese contribuyente, ¿verdad? Ese domicilio fiscal debe de reunir requisitos, no nada más porque sí yo voy a señalar un domicilio fiscal y ya ese va, no, ese domicilio tiene que establecer diversos requisitos y esos requisitos, los requisitos del domicilio fiscal lo establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Pero como les comenté, por ejemplo, a ver, don Ignacio, ¿usted por qué cree que debe de existir el domicilio fiscal o para qué sirve tener un domicilio fiscal? No, no tengo idea, maestro, pero me imagino a lo que a lo que estoy entendiendo en este momento, por ejemplo, para mí tener un domicilio fiscal es como una representación de mí, ¿no? Donde a la hora que yo tengo que responder por algo, ahí se me puede reclamar o no. Exactamente, es donde usted va a ser localizado para que usted cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? El fisco, Hacienda, el Estado, mediante el domicilio fiscal lo va a tener a usted localizado para cualquier, en este caso, aclaración, para cualquier cuestión de revisión, a cualquier auditoría. Es para que usted cumpla sus obligaciones fiscales, como en este caso como contribuyente, ya sea persona física o persona moral, tiene que tener un domicilio fiscal y estar registrado, ¿verdad?, en la base de datos del SAT para que usted esté debidamente fiscalizado y registrado ante el SAT y pueda tener cualquier tipo de darle a conocer cualquier inconsistencia o cualquier carta de invitación. Es para que lo tengan usted localizado prácticamente el domicilio fiscal, para eso es. Oiga, profe, aquí Erendira en el chat dice que para notificaciones que nos puedan encontrar también. Sí, es para todo, o sea, es para que sea localizado. El domicilio fiscal es para notificaciones, es para cartas de invitaciones, es para auditorías, es para darte a conocer cualquier tipo de situación en materia fiscal. Por eso se llama domicilio fiscal. Okay. El domicilio fiscal debe de tener requisitos y esos requisitos los señala el artículo 10 del código, que distingue cuándo se trata de personas físicas y cuándo se trata de personas morales, al dar por entendido quiénes son las personas físicas y quiénes son las personas morales, ¿verdad? Pues sabemos que las personas físicas, pues somos las personas, una persona, valga la redundancia, ya sea el sexo masculino o el sexo femenino, una persona. Y la persona moral, pues vienen siendo aquellas empresas, las empresas, los organismos, ¿verdad? Es una persona moral. Ok. Aquí ya vienen los requisitos del artículo 10. Los vamos a leer rápido, pero al momento de leerlo lo vamos a ir comprendiendo. Armando, apóyame por favor aquí con el... ¿Sí lo alcanzas a visualizar? ¿No está muy chiquita las letras? No, sí lo alcanzo a ver. Ok. Artículo 10 del Código Fiscal de la Fiscal Federación. de la Federación. Ya no lo Se voy a abreviar. considera domicilio fiscal tratándose de persona física. Este es para personas físicas. Número 1, tratándose de persona física. Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Cuando no realice las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. B. C. Únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos A o B de esta fracción. A ver, dame pausa tantito. Sí. Si se dan cuenta, la persona física, siempre que realice actividades empresariales, dice que debe ser el local donde se realice la principal asiento de su negocio, cuando realiza actividades empresariales. Cuando no realiza actividades empresariales, debe ser el local donde desempeña esas actividades. Pero
El inciso C te establece una excepción. O sea, si la persona física, en este caso, realiza las actividades antes señaladas y no cuenta con un local, puede señalar su casa habitación como domicilio fiscal, ¿verdad? Ese es uno Sí. de los requisitos que te dice el artículo 10. A ver, continúa, por favor, Armando. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado en las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Hasta ahí. ¿Qué entendiste con este Sí. párrafo? ¿Qué entendieron? Pues que si no hay Con un el último. domicilio, un local, algo, y se encuentra, él saca un crédito, cualquier cosa donde quede registrado algún domicilio, ese domicilio es el que se tomará en cuenta, ¿no? Ándale, exactamente, exactamente. Si ya, por ejemplo, se agotaron todos los recursos de que no, o sea, tiene actividades empresariales y no señaló el local, donde tiene local el principal asiento de su negocio, o igual, si no realiza actividades, no señaló tampoco el local donde realiza las actividades, si tampoco tiene en su casa habitación, no está localizado. El SAT va a tomar como consideración como domicilio fiscal el que el contribuyente en su momento haya declarado al momento de aperturar una cuenta, al momento de aperturar un crédito. Ese dato, ¿quién lo va a dar? La institución financiera, el banco. Entonces, Oiga, ese domicilio que el contribuyente dio ante el banco se puede considerar como domicilio fiscal, pero siempre y cuando se hayan agotado todos los requisitos anteriores, que no hayan existido. dice Heréndira que lo buscarán por diversos medios para localizarlo. ¿Cuál? Heréndira dice que lo buscarán por diversos medios para localizarlo. Sí, sí, o sea, y el último recurso que se utiliza es el de las entidades, el de los créditos, donde en las instituciones bancarias. Ok. Bueno, ahora continuamos con las personas morales. En casos de personas morales, cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Cuando sean residentes del país, el local donde se encuentren en la administración principal del negocio. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designen. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, estando obligados a ello, hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les correspondía de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando haya manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente. Manifestando un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente. Indistintamente. Así es. Pues entonces, como lo dice aquí el último párrafo del artículo 10, que cuando el contribuyente no haya designado un domicilio fiscal, estando obligado a ello, o que designe uno distinto al que corresponda según lo dispuesto en este precepto, se podrán practicar las diligencias en cualquier lugar donde se realizan sus actividades, pues como lo comentó ahorita la compañera, o sea, donde se localice, pero muchas veces si no se localiza el contribuyente, es donde van a tomar en consideración el domicilio, en todo caso, donde hayas manifestado ante una institución bancaria, ¿no? ¿Sí nos queda claro?
¿Ok? Sí. Sí. Pues es lo mismo que las personas físicas, o sea, se va hasta donde se lo encuentre, ¿no? Van a buscar el último recurso. Afirmativo, sí, ese es donde se encuentre. Bueno. Ya vamos, ya para culminar en la unidad, vamos a concluir con la práctica de las diligencias. Las prácticas de diligencias son aquí de las autoridades, ¿no? Don Ignacio, ¿me apoya por favor a leer esta última diapositiva? Las prácticas de diligencias. La expresión diligencia tiene diversos tipos, como son preparatorias o preventivas, de tramitación, de notificación y citación, probatorias, etc. Sin embargo, puede afirmarse que diligencia en sentido general es el acto por el cual una autoridad realiza diversas actuaciones relacionadas con su competencia. En el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación señala que las autoridades fiscales podrán practicar las diligencias en días y horas hábiles, entendiéndose por estos de las 7:30 a las 18 horas. Las autoridades podrán habilitar días y horas para llevarlas a cabo. El hecho de que una diligencia se inicie en horas hábiles, se termine en horas hábiles, no afecta sin validez, no afecta sí validez. Su validez, y ahí me equivoqué yo. Ajá. Bueno, entonces, la práctica de diligencias. ¿Qué entendemos por diligencia? Como lo comentó ahorita aquí al apoyarnos don Ignacio con la diapositiva. Puede ser todo acto que realiza la autoridad con el fin de realizar una notificación, una citación, una tramitación, pero siempre y cuando la autoridad tenga la competencia. Yo no voy a ingresar a un domicilio, para empezar, a un domicilio fiscal, si no traigo consigo una orden, ¿verdad? Acuérdense que el artículo 16 constitucional nos establece que nadie puede ser privado de sus libertades, posesiones, papeles o derechos, sino mediante un mandamiento escrito por la autoridad competente. Aquí nosotros, en este caso, si vamos a realizar en este caso una visita domiciliaria, la práctica de la diligencia, o vamos a notificar en sí un citatorio o un oficio, tenemos que llevar una orden, tenemos que llevar ese oficio para nosotros poder ingresar, ¿ok? Además de que nosotros, previa al levantamiento de la diligencia, aquí me estoy yendo yo más allá a la formalización de la diligencia, ¿no? Que es en la práctica, que es lo que hacemos nosotros. Tenemos que identificarnos. Primeramente tenemos que identificarnos. Mira, ¿sabes qué? Soy este servidor público, soy notificador, vengo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estas son mis facultades. En ese documento vienen las facultades que yo como visitador tengo. Debe de venir específicamente que voy a notificar oficios. Si no viene en el documento que no está señalado que estoy facultado para notificar oficios, entonces quiere decir que yo estoy cometiendo un abuso de autoridad, estoy cometiendo una arbitrariedad, ¿verdad? Pero nosotros, a final de cuentas, lógicamente no podemos hacer eso porque incurrimos en responsabilidades, incurrimos en sanciones, nos pueden despedir, nos pueden levantar medidas disciplinarias. Ahorita pues despedir a cómo están las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya una vez llevado todas aquellas formalidades de identificación, de que me apersono y ya levanto la diligencia, ya yo levanto mi citatorio, notifico el oficio, pero yo no puedo levantar un citatorio a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque no son horas hábiles. Aquí dice que las horas hábiles son de las 7:30 a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda levantar un citatorio, en este caso, nunca lo levantan a las 6 de la mañana, pero sí, si se ponen a levantar un acta y haga de cuenta que ellos ya piensan que esa acta la van a cerrar, ellos la pueden iniciar a las 8 de la mañana, pero saben que esa acta van a tardar hasta las 9 de la noche. No la van a terminar a las 6 de la tarde porque hasta las 6 de la tarde, como dice aquí la diapositiva, son las horas hábiles. Entonces, para que yo pueda continuar con el desarrollo del acta, si sé que la voy a cerrar después de las 6 de la tarde, tengo que notificar un oficio al contribuyente donde estoy habilitando horas. ¿Sí me explico? Sí.
Entonces, ya que notifique ese oficio de habilitación de horas, entonces yo ya puedo continuar con el levantamiento del acta y la concluyo hasta las 9 de la noche si yo quiero. Y no pasa nada. ¿Sí me explico? Por eso existe la habilitación de horas. Por eso dice, las autoridades podrán habilitar días y horas para llevar a cabo las diligencias. ¿Ok? Y lógicamente los días hábiles son de lunes a viernes. También se puede emitir un oficio girado por un administrador de auditoría donde se habilite el día, donde se habilite el sábado, donde se habilite el domingo. Se da, este tipo de situaciones se da de manera muy esporádica, no es muy común que se dé, pero sí se da. Profe, a ver, aquí dice Heréndira que si un cateo es también una diligencia. Claro, sí lo es. Un cateo, de hecho, dile Heréndira que una visita domiciliaria es un cateo, pero es en materia administrativa, en materia fiscal. Nada más que los cateos van encaminados más a la búsqueda de algún ilícito, ya sea drogas, ya sea armas, ¿verdad? Y eso lo Dice realizan que, prácticamente por la policía, la judicial federal. Entonces, nosotros realizamos visitas domiciliarias, pero son similares a los cateos. En los cateos también tienen que llegar con una orden. No sí. pueden llegar sin orden. Por eso Era es lo que preguntaba yo creo ella, de que si de qué va acompañado. con una orden, por eso se llaman órdenes de cateo. Y esa orden de cateo la tiene que expedir un juez. Ok. Si una orden de cateo no va firmada, no va sellada, no va expedida por un juez, esa orden, ese cateo es anticonstitucional. Además de que en ese cateo se tiene que levantar un acta. Las personas que ingresan al cateo tienen que ir identificadas. Además de identificadas, tienen que tener facultades para ingresar a ese cateo. No, o sea, a mí me ha tocado, o he sabido yo que, por ejemplo, PGR sí comete muchas arbitrariedades, ¿Sí? porque entra el Ministerio Público Federal al cateo y a su lado traen de esos tipos madrinas y esos vatos no están Sí. no están ni facultados para entrar. Y eso es anticonstitucional. Ah, pero diles algo. Te pegan un culatazo en la cabeza. Ok. Entonces, para cualquier diligencia, para cualquier ¿por qué? Porque se supone que los domicilios se llama inviolabilidad del domicilio. Yo no puedo entrar a tu domicilio y violentar tu intimidad personal. Yo para ingresar necesito una orden expedida por una autoridad competente. Yo para hacerte una visita domiciliaria necesito la orden expedida por mi administrador, donde él me está facultando que yo te requiera a ti la documentación contable de tu negocio. Si yo no Es llevo que, si yo no llevo ese oficio, si yo no voy identificado, estoy cometiendo una arbitrariedad. de hecho, aquí en México es lo más común, ¿no? Aquí se viola mucho esa ley, ese derecho, no sé cómo se le llame, pero aquí, Sí, que aquí la claro, mayoría de claro, los... claro, es una violación a tus posesiones y derechos. Es el artículo 16 de la Constitución, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, es una ilegalidad, tú, por ejemplo, una persona, que por ejemplo, en un cateo, en ese momento inmediatamente le hablan a un notario público, están realizando un cateo y se da cuenta, mira, ¿sabes qué? Pues ahí está este amigo, veo que trae un gafete y dice no sé qué, pero no lo veo que traiga identificación, no veo nada. A ver, llámale al notario público. Llega el notario público, ¿sabes qué? Dame fe de que este amigo se esté identificando, de que este amigo está facultado para que esté aquí adentro. Da fe al notario público y con eso, en el mismo juicio, lo puedes pelear y fue, ¿qué quiere decir? Que el cateo careció de formalidades Sí, legales. ¿Sí me explico? sí, ok. Bueno, pues es todo. Hoy concluimos la clase.